García, Portugal. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Buenos días, Chema, un gusto ¿Cómo saludar. andas? ¿Has estado en Villa María del Triunfo? Sí, sí. Ayer estuviste en Villa Ayer María del pude ir Triunfo. a Villa María. ¿Qué conclusiones sacas? Bueno, lamentablemente la desinformación, ¿no? Muchos de los pobladores que estaban ahí, que estaban pidiendo, obviamente, que es lo correcto, que se les arreglen las casas, que es válido todo lo que ha pasado. Pero la mayoría pensaba que la explosión ha sido en el grifo, ¿no? Ha Entonces, sido en el no ha grifo. sido en el grifo, Claro. ha sido en la planta o estación de compresión que está al costado. Y que tanto es así, Chema, que es una actividad independiente, el mismo reglamento de hidrocarburos lo dice, que solamente es una actividad para compresión, que tiene su propia entrada, una puerta mínimo de 4 metros, otra puerta para el personal, o sea, es una actividad propia, vamos a decirlo, independiente, ¿no? Y que tiene que tener un muro de 3 metros de altura, ¿no? Entonces, pero muchos de los pobladores obviamente mencionaban el grifo ha sido afectado como sus casas, como otros comercios, algunos entendieron, otros no entendieron, pero sí urge un poco la presencia del Estado, ¿no? O sea, la gente pedía, ¿no? Oye, que venga alguien que nos ayude a ver este tema de sus daños, ¿no? Otras personas también mencionaban que se habían quejado anteriormente de olor de gas y que no habían ido a la supervisión. Entonces, creo que Se em, quejaban de olor de gas. sí, o sea, ellos Claro. Ya salió eso publicado. mencionaron que ya era la quinta vez, ¿no? Y que esto lo habían mencionado y que no había tenido respuesta. Eso es lo que mencionaron, ¿no? Pero mi percepción es pues que no hay mucho acompañamiento del Estado a esta No está población, viendo. ¿no? Por supuesto, hay una responsabilidad de la compañía, digamos. Pero hay una responsabilidad del Estado. Claro. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en esto? Mira, independientemente, ahorita en el evento, yo te comento, a mi parecer es responsabilidades compartidas, ¿no? Acá creo que no hay un único responsable porque un accidente es la suma de varios eventos o de varias Sí. circunstancias, ¿no? En primer lugar, el evento ha sido cuando se cargaba un camión que transporta GNC y ahí uno de los tanques falló. Entonces, por ejemplo, habría que revisar, Chema, y eso espero que se haga, el estado de ese tanque, el mantenimiento, la certificación, el actuar del certificador, de la empresa, del transportista, del supervisor, si lo vio o no lo vio en las inspecciones, en la misma operación si hay un protocolo, respuesta emergente, o sea, son muchos agentes ahí, ¿no? Tienes por un lado el operador, que tiene una responsabilidad, el transporte, que tiene otra responsabilidad, el certificador de los tanques del transporte, que también hay que ver, el supervisor, que en este caso es socio, que también hay que ver cómo actuó y qué pasó. Entonces, eso es lo que hay que ver. Lamentablemente creo que lo que pasó, que es una desgracia para todos los peruanos, el primer mensaje fue el grifo. Y entonces la gente se quedó con eso y es muy complicado a los pobladores que han sido afectados, que obviamente hay que entenderlos, decirles lo contrario. ¿No? Yo creo que eso ha debido salirse en el primer momento, la autoridad, y más cuando han salido tanto la municipalidad, tanto los Sinarmin. Los Sinarmin sí lo dijo en un segundo comunicado que fue Ya. la planta, pero la municipalidad al toque cierre definitivo del grifo, ¿no? Sí, eso que vi, eso que Es vi. lo primero que Sí, mencionó, pues, ¿no? pero sí, pues. ¿No? Entonces, Pero por la foto se da cuenta que no es el no, grifo. pues, Si tú ves las fotos, sí. Toda la planta está destruida ya te entiendo, y el grifo está, pues, ya te entiendo. sí. Bueno, las casas afectadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sin Armin, Sí, y ese tema, ¿tiene responsabilidad en esto? Oceanmin es el regulador y el supervisor. O sea, Oceanmin es una entidad muy, muy importante para el país porque no solamente es un regulador, ¿no? O sea, no es un regulador convencional como es UNAS, como es OCIPTEL, como es OCITRAN, que son importantes. ¿Por qué? Porque ven el tema de servicios públicos, calidad, acceso y tarifas, ¿no? Y supervisión de contratos. El Oceanmin tiene una obligación que no se menciona mucho, que es la supervisión de la seguridad de toda la cadena, Claro, tanto de correcto, hidrocarburos, tanto de correctamente. electricidad, tanto de minería, también el combate a la informalidad, ¿no? De estas actividades, ¿no? Entonces, es algo que no se le releva mucho a los CINAMIN y por eso los CINAMIN es un ente que hay que fortalecerlo. Ya hubo el tema de Vía El Salvador, en donde hubo un informe en donde pide la reorganización, que eso es lo que se tenía que hacer, pero siempre con ese concepto. Nosotros cuando hablamos de reorganización,
mucha gente lo toma como algo malo, pero en realidad, revisando el informe, y hay algo que acotar con ese informe. Ese informe lo hizo una comisión, pero no lo hizo solo. Uno revisa el anexo y tiene todos los stakeholders. Han tenido meses de trabajo, han tenido lluvia de ideas, o sea, no han sido, vamos a decir, 4 iluminados, ¿ok? O sea, ha sido muchos del sector en donde le dicen a una institución, tienes que hacer esto, 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 para mejorar tu trabajo. En ninguno se ha visto, oye, te quiero desaparecer. Al contrario, oye, te falta personal propio, tienes que tener esquemas 24/7, tienes que tener una estructura organizacional más técnica, porque el 2016 hubo un cambio y le quitó un poco el peso técnico de las gerencias técnicas de Osinarmin. Yo les comento, antes tú tenías a la gerencia general y la gerencia adjunta era la de tarifas, o sea, al mismo nivel, y de abajo tenías las gerencias de línea, las más importantes de Osinarmin: hidrocarburos, electricidad, gas natural y minería. Eso era Osinarmin, lo más importante. Adjunta, regulación, 4 de línea. Y todas las oficinas de apoyo, que son importantes: oficina legal, el tema de sistemas, recursos, administración, estudios económicos, planeamiento, todas eran de apoyo, porque el core business de Osinarmin es una entidad técnica y este era el core business: regulación y la de supervisión. En el 2016 se hizo un cambio en donde la Junta baja línea, Ok. donde la minería se queda en donde siempre ha estado, y las de línea de energía se juntan en una gerencia de energía y bajan un nivel. Creas energía y abajo pones, o sea, le bajas un nivel a las gerencias de línea. Y todas las oficinas de apoyo pasan a ser gerencias. Entonces tú antes tenías como administración un gerente general con 4 gerentes o 5 gerentes de línea, vamos a decir las de supervisión más el adjunto, y ahora tenías solo 3 de línea y 7 administrativos. Entonces le cambiaste el concepto a la institución, te guste o no te guste reconocerlo. Entonces, lo que dice este informe es, oye, vuelve a un esquema en donde le des más preponderancia a tus áreas técnicas, porque Sí, tú eres técnico, evidentemente. ¿no? Ese es Entonces, el punto, pues. Si yo tengo mi casa destruida o afectada, ¿a quién le reclamo? en este caso, el sector Soy de un hidrocarburos, vecino de la zona. el sector de hidrocarburos establece una póliza de seguros, Ok. ¿no? Esa póliza de seguros entiendo yo que ya está activa, lo que mencionaron algunos vamos a decir, pobladores de la zona, era que ya hay un broker, que ya hay un ajustador. Capaz habría que apoyarlos en esa gestión, ¿no? La gestión para el seguro. Sí, yo creo que eso es lo que les falta, ¿no? Porque si me preguntas, mucha gente no conoce, ¿no? Y no tiene por qué conocerlo, el tema de valorizaciones, el tema cómo es el proceso. Si viene alguien y te dice, oye, esto es así, solo tienes un lado de la moneda, ¿no? No sabes si eso es lo correcto o no es lo correcto, si te están dando más, si te están dando menos, no lo sabes. Pero si hubiese un acompañamiento de la autoridad, ¿no? Que puede ser la municipalidad, que puede ser el mismo Sinarmin, que tiene muchos profesionales técnicos que podrían apoyar, eh, podría la gente estar más tranquila de que lo que le están ofreciendo es lo correcto o capaz ajustar para lo correcto. Yo creo que ese acompañamiento no lo sentí ayer, ¿no? Sentí mucho a la población sola. La población se siente desamparada, Así es. desoída. Sí, eso es, y es preocupante, ¿no? Es preocupante, Chema, porque creo que en Es una en estos sensación que momentos... se suma al de la inseguridad ciudadana y una serie de cosas más. Sí, yo creo que lo que nosotros, al menos el Ejecutivo y las autoridades, tienen que entender que uno de sus funciones no es solamente atender, ¿no? O sea, una solicitud, sino estar del lado de la población cuando necesite un problema, ¿no? Y en este caso, el problema es que no saben cómo recuperar sus cosas, ¿no? Y mucho de la... No te voy a negar, ¿no? O sea, cuando yo estaba ayer vi un grupo de pobladores que su principal preocupación era recuperar lo que ya no tienen. Obviamente había otros pobladores que sus reclamos no tenían... Era un poco más político, vamos a decirlo así, ¿no? Pero eso es inevitable. ¿Eh? Sí, sí, Y si tú no atiendes a las demandas del grueso de la población, esos mini grupos políticos van a crecer y van a hacerse más fuertes. y se van a hacer fuertes y se van a radicalizar. Y con razón la gente los va a apoyar. Sí, Eso es una cosa elemental. sí. Yo no sé por qué nunca entendemos esto. Esta idea de juntar a las supervisoras, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que no es lo más adecuado. No es lo más No adecuado. es lo más adecuado. ¿Cuál es su objetivo? Mira, A ti. yo escuché la exposición del representante de PCM en el Congreso, ¿no? Sí. Me llamó mucho la atención porque solo dio dos ejemplos. Dio el ejemplo de Ocitran Sí, y dio el ejemplo de Ociptel. sí, En el caso de Ociptel dijo, bueno, hay falta de coordinación entre Ociptel y Fitel. sí. Entonces, bueno, hay que juntar, ok, pero juntar quién, Ociptel con los otros reguladores no te va a mejorar la coordinación con el Fitela. Con el FITEL. El FITEL es el fondo para telecomunicaciones. Para telecomunicaciones rurales, ¿no? Y Rurales. y Programa muy importante. programa muy importante. Y ya ha hecho cosas, creo. Así es. Tengo esa impresión. Sí. No, es un buen programa, es un buen programa y está avanzando. Y el otro tema que dijo, hoy hay algunos desacuerdos entre Ocitran y el MTC. Ya, pero juntarlos tampoco, tampoco te va a ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que... Ah, y mencionó lo de la OCDE, importante. Dice, no, que la OCDE ha recomendado. Ha recomendado la UTE, sí. Ya, pero cuando uno revisa los informes de la OCDE, al menos cuando hizo la evaluación de los Sinarmin en el 2019, la OCDE dice, oye, el Estado peruano tiene que tener un organismo que te filtre la regulación. O sea, de todo el aparato estatal, tanto del gobierno nacional, del gobierno subnacional, ¿no? Para que no saque normas que puedan atentar contra el libre mercado o el usuario, ¿no? Porque pueden ser barreras de entrada, pueden ser sobreregulación, puede generar costos, puede generar monopolio. Entonces tienes que tener una entidad que monitoree este tema. Pero eso es muy diferente a juntar a los reguladores de cada sector que tienen funciones específicas. Y más aún cuando tenemos este evento, cuando el Ocinermin se tiene que fortalecer, ya con el 2016 le quitaste o lo debilitaste, y con esto pues al Ocinermin lo debilitarías aún más, ¿no? Entonces, yo creo que se entendió mal el tema de la PCM y, bueno, su argumento, el único argumento que ha dicho es para coordinar mejor. Yo creo que el Perú lo que necesita es fortalecer más los reguladores para ¿Hay que alguien tenga que más. piense que los reguladores no son necesarios? Bueno, lo que pasa, ¿Y no lo quiere decir? yo creo que los reguladores tienen un papel a veces incómodo, ¿no? O sea, porque son los encargados de ver que las cosas se cumplan, ¿no? Y hay algunos que capaz algún sector no quiere que las cosas se cumplan, podría entenderse eso, ¿no? Siempre el papel del regulador no es cómodo, pero lo más importante para el peruano de a pie es tener la garantía, por ejemplo, que si, en el caso de Sinarmin, si tú caminas al lado de un grifo, ese grifo es seguro, te dan Por lo combustible de menos, calidad, o si Ahora, recibes, la verdad. o si recibes energía eléctrica, por ejemplo, que sea de calidad, que no haya cortes, fluctuaciones, que no te malogren los Te malogren artefactos, tus que computadoras, cuando te malogran todo. te recibas el recibo sea que te den Claro, el justo. precio justo que se determinó, que no abusen de ti. Entonces, yo creo que sí es importante los reguladores. Entonces, no es bueno ahorita, en este momento, vamos a decir, debilitarlo, porque es muy diferente. Mencionan el ejemplo de Alemania, mencionan el ejemplo, porque también lo mencionó. En otros países hay una ley de servicios públicos, solo de servicios públicos, y tienes un regulador o una superintendencia que ve solo servicios públicos, algo específico. Cosa que acá en el Perú no se tiene eso. ¿Por qué? Porque los reguladores, algunos ven servicio público más temas contractuales de infraestructura, y en el caso de Sinarmin ve servicios públicos, infraestructura más seguridad. Entonces no puedes equiparar, ejemplo, no es bueno comparar algo que no es comparable, ¿no? Entonces yo creo que ahí primero fortalece, después ve otro esquema, podría separar servicios públicos por un lado, infraestructura por otro lado, pero juntarlos así diciendo que eso es lo mejor, creo que no es lo más adecuado. Cuando recién yo no sé nada de esto, evidentemente, pero cuando recién vi la noticia dice, de pronto quieren ahorrar, considerarán que si se juntan todos, van a ahorrar gastos, va a haber gastos comunes y van a reducir personal. Pensé yo, esa era la lógica. Esa es la lógica y mucha gente, Pero- yo los he escuchado, Chema, y es bueno que lo menciones. Vamos a ahorrar dinero el Estado, vamos, menos funcionarios, menos burocracia. Sí lo he escuchado y lo he visto en algunos tweets. ¿Ya? Pero para todos, Chema, es importante, ¿no? Los reguladores no le generan gasto al Estado. ¿Ok? Correcto. ¿Por qué? Porque los reguladores
su presupuesto, de qué viven, vamos a decirlo, es de un aporte de regulación del sector. Del sector, efectivamente. Entonces, no es que esto, al contrario, justamente yo vi un comunicado ayer y me preocupó también el Ocinermin. Volvemos al Ocinermin. El Ocinermin hay que fortalecerlo para seguridad de todos. Hay que volverlo fuerte, hay que mejorar, tenga más recursos. Y yo vi, me sorprendió que el Ocinermin devuelva dinero, ¿no? al MEF. O sea, dinero que es del aporte de regulación. O sea, el dinero no es de origen. No es del Estado. Del Estado. Entonces lo devuelve público. y estamos hablando de millones, ¿no? Y eso es por qué, Chema, y es importante que la población lo conozca. Los entes reguladores se crearon para que sean autónomos. Dependen de la PCM, pero tenían autonomía presupuestaria, ¿no? Tenían para que puedan manejar los aportes de regulación, o sea, su presupuesto que viene del sector, no es que venga del sector público. Y ellos podían contratar personal, hacer todos sus esquemas de supervisión, ¿no? ¿Qué pasó? Que en algún momento en el transcurso del año, de estos años, salió una norma en donde dicen, oye, tu presupuesto lo voy a aprobar yo. Y los reguladores pasaron al esquema tradicional de una entidad pública, ¿no? Que es, ¿cómo son, señores, el presupuesto de entidad pública? Dame tu presupuesto y justifícame para qué cosa, ¿no? Y te voy acotando. No cumpliste, te voy reduciendo, te voy reduciendo. Oye, ya, mañana tengo una nueva función de supervisión, voy a aumentar tantos millones porque tengo que ver, no sé, pues, grifos en la sierra, vamos a poner un ejemplo. No, pero ¿por qué tú tenías tu presupuesto? Entonces ya comenzaste a cuestionar tu presupuesto y tus acciones Y entonces, ¿qué ha pasado? Que los Ocinermin, por ejemplo, cuando yo he estado viendo ese comunicado, veo que ha devuelto. Pero ese dinero no debería devolverse. El Ocinermin debería tener fortaleza o autonomía presupuestaria, no solo los Ocinermin, todos los reguladores, para que tomen las acciones que necesiten para supervisar. Ahora, si me preguntas, ¿cuál debería ser, en vez de juntarlos, porque tú dices, hay que juntarlos para fortalecer, mejorar? No, lo mejor para fortalecer a los reguladores, sencillo, autonomía presupuestaria. Escoge otro sistema de elección de directores, ¿no? Porque ahorita el esquema que tú tienes no te permite traer a los mejores profesionales porque hay muchas restricciones. Por ejemplo, tú vienes del privado o vienes del ministerio, estás ahí, ya no puedes trabajar en otro lado. Está bien, entonces págale bien. Terminas el cargo y tienes que tener antes un año, ahora 2 años sin trabajar. Entonces, ¿cómo pretendes traer a los mejores profesionales al sector? ¿Cuál es la lógica de los años sin trabajar? En teoría dice que quieren evitar la puerta giratoria. Ya, te estás llevando información valiosa Sí, o sí. eres pata del gobierno de turno, lo que sea, ese Claro. tipo. Pero lo que estás haciendo con esta norma, que creo que no ha sido bien evaluada, es que la mayoría ya no quiere trabajar en el Estado. Entonces, ¿quién te puede trabajar en el Estado? Alguien que capaz esté en la institución o alguno que esté en docencia, que no sepa mucho el tejimaneje de la operación en sí del regulador, o que capaz sea una consultora chiquita de otro rubro, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Ocinermin, viene alguien de Ociptel o más, entonces pierdes el foco. En otros países, los directivos son los mejores. Y la lógica, Chema, es que los mejores trabajan en el Estado. Yo te cuento una anécdota, y eso para todos. Yo cuando me fui a España a estudiar mi máster en economía, justo nos iba a enseñar un subdirector de la entidad regulatoria de España. Y los profesores, el director, los profesores lo recibieron como una eminencia. Lo recibieron Como una eminencia. Ya. ¿No? Y yo me quedé así por el trato. Eran las primeras clases. Y cuando yo estaba hablando y nos preguntan quién era cada uno, porque éramos alumnos de toda Latinoamérica, yo me presenté y yo dije, ¿y tú de dónde trabajas? En el ministerio. Ah, ¿y qué eras? Ah, yo he sido director general de hidrocarburos. O sea, y se quedaron. Wow. Dije, oye, ¿qué haces acá? No, me trataron súper bien, porque la lógica de Europa es que los mejores profesionales están en el sector. Entonces, tú tienes que traer mecanismos como a los mejores puedes reclutarlos y no que se vayan, ¿no? Entonces, creo que si quieres fortalecer los reguladores, debes tener un esquema ad hoc
para eso. Y eso lo dice el informe de organización de Sinarmin. Cambia el esquema para traer los mejores. En el caso de Sinarmin, ¿cómo haces que ese directorio Sinarmin, que ve minería, electricidad, hidrocarburos, gas, tenga paridad? No hablamos hombre y mujer, sino que tengan representantes de cada sector para que pueda ser un contrapeso a la gestión interna, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el tema de tener personal propio de supervisión, el tener esta estructura que ya le hemos comentado. O sea, si quieres reforzar los reguladores, tienes muchas cosas que hacer antes de agarrar y decir vamos a meterlos todos en un mismo saco. O sea, creo que ahí deberían evaluarlo mejor. ¿Cuánto demoras en conocer un sector? A ver, un sector no te... 10 años por lo menos. 10 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy en hidrocarburos y en 10 años se puede conocer todo el sector porque he estado cada 3 años cambiando. El sector tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, en hidrocarburos tienes gas, tienes hidrocarburos, tienes GLP, tienes líquidos, tienes upstream, tienes downstream, tienes transporte, tienes contratos, tienes concesiones, o sea, tienes regulación. O sea, mínimo 10 años para conocer. Hay muchos especialistas que tú puedes traerlos y conocen 2, 3, porque ya no han cambiado de sector. Es que el sector de hidrocarburos es un sector bastante especializado. La electricidad también, o sea, el sector de energía y minería. Alguien dice, oye, quiero saber minería. Sí, pero minería también es especializado, ¿no? Tiene los contratos, tiene relaveras, tiene, ¿cómo se llama? Tajo abierto, socavón, o sea, tiene un montón de cosas. Entonces, es complicado que en estos sectores tan especializados no tengas los mecanismos para traer a los mejores y que nos tengamos algo claro. Si tú no tienes a los mejores para la toma de decisiones, puedes tener consecuencias terribles para la población, ya sea en regulación o ya sea en supervisión. Tienes que darle los recursos y tienes que atraer a los mejores. El no tener personal propio de supervisión, Chema, algo que mucha gente no se da cuenta, es la experiencia ganada. Claro, la experiencia ganada. ¿No? La experiencia ganada o las lecciones ¿Cuánto le aprendidas. cuesta al Estado? Y tú no puedes estar cambiando de empresas a cada rato Ese y es las el empresas problema. a cada rato cambiar de personal. Eso no ¿Cuánto te le da cuesta al sostenibilidad. país capacitar a una persona? No me refiero a la universidad, me refiero en la vida, En la vida, así es. conociendo el sector. Lo que pasa es que eso no lo hemos cuantificado. Claro, y esto es algo, No hemos es algo hecho importante. el cálculo monetario. Es muy caro. Es muy caro, carísimo. es carísimo. Por No eso, podemos por eso prescindir. las grandes corporaciones, lo más importante es el recurso humano. Obviamente. Es lo más importante porque no Obviamente. solamente es lo que vales tú, es todo lo que conoces, todo lo que te capacitaron y esos son años e inversión. Cambiarte es complicado, pero acá en el sector público, al menos el sector de energía y minería o en reguladores, hay que valorarlo un poco más, ¿no? Eric, gracias por la visita. No, gracias, Chema. Muy amable.